Nadie te enseñó a prepararte para ganar dinero, y por eso, aunque trabajes duro, sientes que no avanzas. No es que te falte esfuerzo, es que te faltan las bases. Porque ganar dinero no empieza cuando recibes más, empieza cuando piensas diferente, cuando entiendes cómo funciona y cuando dejas de cometer los errores que la mayoría repite sin darse cuenta. Y si nadie te lo explicó antes, hoy lo vas a entender. Porque existen 5 pilares que separan a las personas que solo sobreviven de las que realmente construyen riqueza. Y cuando los conoces, todo cambia. Durante mucho tiempo te hicieron creer que ganar dinero era cuestión de trabajar más, de esforzarte más, de sacrificarte más, pero nadie te explicó que el problema no estaba en cuánto haces, sino en cómo lo haces. Porque hay personas que trabajan toda su vida y nunca logran salir del mismo lugar, y otras que, con el tiempo, construyen estabilidad, tranquilidad y libertad. Y la diferencia no está en la suerte, está en lo que entienden y en lo que aplican todos los días. El dinero no es complicado, pero sí es exigente. Exige claridad, exige estructura, exige decisiones que la mayoría evita. Y ahí es donde todo comienza a romperse, porque sin darte cuenta, puedes estar haciendo todo bien, pero sin dirección. Puedes estar generando ingresos, pero sin construir nada. Puedes estar ocupado, pero no avanzando. Y eso cansa. Confunde. Porque llega un punto donde te preguntas, ¿por qué no estoy avanzando si estoy haciendo tanto? La respuesta es incómoda, pero liberadora. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Y lo correcto empieza por entender los pilares que sostienen cualquier crecimiento financiero real. No son secretos, no son fórmulas mágicas, son principios. Principios que, cuando los aplicas, cambian tu forma de ver el dinero, tu forma de usarlo y tu forma de construir tu vida. Este audiolibro no es para motivarte por unos minutos, es para que entiendas algo que puede cambiar tu dirección por completo. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, dejas de perseguirlo y empiezas a construirlo. Y todo comienza aquí, con los 5 pilares que nadie te enseñó. Capítulo 1. El error que nadie ve. Durante años te hicieron creer que el problema del dinero era no ganar lo suficiente, que si algún día ganabas más, todo se acomodaría por sí solo, que la solución estaba afuera, en un mejor trabajo, en una oportunidad distinta, en un ingreso más alto, pero la realidad es otra, y es mucho más incómoda de aceptar. Porque hay personas que ganan poco, y aún así logran avanzar. Y hay personas que ganan mucho, y siguen atrapadas en el mismo lugar. Entonces el problema nunca fue solamente cuánto ganas. El problema es que nadie te enseñó a manejar lo que ya tienes. Y ese es el primer gran error, el error invisible. Ese que no se ve en tu cuenta bancaria, pero que se siente todos los días. Porque cuando no tienes un sistema, el dinero entra y se va. Sin darte cuenta. Sin dejar rastro. Sin construir nada. Y no es falta de inteligencia. No es falta de capacidad. Es falta de estructura. Desde pequeño, probablemente nunca te hablaron de esto. Te enseñaron a estudiar, a trabajar, a cumplir, a ser responsable, pero no te enseñaron a organizar el dinero, a darle dirección, a usarlo como una herramienta para construir algo más grande que el presente. Y así empieza el ciclo. Ganas dinero, lo usas para vivir, llega el siguiente mes y todo vuelve a empezar. Una y otra vez. Sin avance real. Sin crecimiento sostenido. Solo movimiento. Y aquí es donde muchas personas se frustran, porque sienten que hacen todo bien, pero no ven resultados. Se esfuerzan, trabajan, intentan ahorrar, incluso a veces invierten, pero algo no termina de encajar. Y ese algo es la base. Porque el dinero sin dirección no se multiplica, se dispersa. El dinero sin estructura no crece, se diluye. Y el dinero sin control no construye, desaparece. Por eso hay personas que, incluso cuando reciben más dinero, no cambian su realidad. Porque el problema no era la cantidad, era la forma. Si hoy duplicaras tus ingresos, pero mantuvieras los mismos hábitos, los mismos desordenes, las mismas decisiones, en poco tiempo volverías exactamente al mismo punto. Y eso no es mala suerte. Es patrón. Un patrón que se repite mientras no lo haces consciente.
Y aquí es donde empieza el verdadero cambio, no cuando ganas más, sino cuando entiendes mejor. Cuando te das cuenta de que el dinero necesita dirección, que necesita intención, que necesita un sistema que lo sostenga. Porque el dinero, por sí solo, no organiza tu vida. Eres tú quien tiene que organizar el dinero. Y este es el momento donde todo empieza a transformarse, porque cuando entiendes esto, dejas de preguntarte cómo gano más. Y empiezas a preguntarte cómo uso mejor lo que ya tengo. Esa sola pregunta cambia todo, porque te saca de la desesperación y te lleva a la construcción. Te saca de la reacción y te lleva a la estrategia. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el primer pilar. No en el dinero, sino en la conciencia. Porque antes de construir riqueza, tienes que dejar de perderla sin darte cuenta. Capítulo 2, primer pilar, la conciencia financiera. Todo cambio real empieza en un lugar que no se ve, en la forma en la que piensas. Porque antes de que el dinero se mueva en tu vida, primero se mueve en tu mente. Y aunque suene simple, aquí es donde la mayoría se queda atrapada sin darse cuenta. Porque quieren resultados diferentes, pero siguen pensando igual. Siguen tomando decisiones desde la urgencia, desde el miedo, desde la costumbre, y no desde la claridad. Y eso crea un ciclo invisible. Un ciclo donde el dinero entra, pero no se queda. Donde haces esfuerzo, pero no construyes. Donde avanzas un poco, pero luego retrocedes. Y todo esto tiene una raíz, la falta de conciencia financiera. La conciencia financiera no es saber matemáticas. No es ser experto en inversiones. No es entender términos complicados. Es algo mucho más profundo. Es darte cuenta de cómo te relacionas con el dinero en tu día a día. Es observar sin justificar, sin mentirte, sin maquillarlo. Es preguntarte con honestidad, ¿en qué se va mi dinero realmente? ¿Tomo decisiones desde la lógica o desde la emoción? ¿Gasto para avanzar o gasto para sentirme mejor? Porque muchas veces no gastamos por necesidad, gastamos por impulso, por ansiedad, por recompensa, por escape. Y ahí es donde el dinero empieza a perderse, no en grandes errores, sino en pequeñas decisiones repetidas todos los días. Un gasto aquí, otro allá. Una compra que no pasa nada. Un gusto que me lo merezco. Y cuando te das cuenta, el dinero ya no está. Y lo más importante, no sabes exactamente en qué se fue. Eso es vivir sin conciencia. Y mientras vivas así, no importa cuánto ganes. Siempre va a parecer que no alcanza. Pero cuando desarrollas conciencia, todo cambia. Porque dejas de actuar en automático. Empiezas a ver. Empiezas a entender. Empiezas a decidir. La conciencia financiera te da algo que el dinero no puede comprar: control. Pero no un control rígido. No se trata de vivir limitado, ni de dejar de disfrutar, se trata de vivir con intención. De saber por qué haces lo que haces. De elegir en lugar de reaccionar. Porque cuando eliges, el dinero empieza a tener dirección. Y cuando tiene dirección, empieza a tener propósito. Y cuando tiene propósito, empieza a construir. Aquí es donde muchas personas cometen otro error. Creen que ser conscientes es dejar de gastar. Y no es así. Ser consciente no es gastar menos, es gastar mejor. Es alinear tu dinero con lo que realmente importa. Es dejar de desperdiciar en lo que no te acerca y empezar a invertir en lo que sí. Y esto no se trata solo de números. Se trata de identidad. Porque tu forma de manejar el dinero refleja quién eres hoy. Y si quieres resultados diferentes, necesitas empezar a convertirte en alguien que toma decisiones diferentes. Alguien que no evita ver sus números. Alguien que no le tiene miedo a revisar su realidad. Alguien que entiende que ignorar el dinero no lo soluciona, lo empeora. Porque lo que no observas, no lo puedes cambiar. Y lo que no puedes cambiar, se repite. Por eso este primer pilar es tan importante, porque es el punto de partida. Sin conciencia, no hay control. Sin control, no hay dirección. Y sin dirección, no hay crecimiento. Así de simple. Así de claro.
Pero aquí viene lo más importante. La conciencia no es algo que aparece de un día para otro. Se construye, se entrena, se practica. Cada vez que revisas en qué gastaste, cada vez que te detienes antes de comprar, cada vez que decides con intención en lugar de reaccionar, ahí estás desarrollando conciencia. Y al principio puede incomodar, porque empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Empiezas a notar hábitos que no te ayudan. Empiezas a darte cuenta de decisiones que te están frenando. Pero eso no es malo. Eso es avanzar. Porque lo que antes era invisible, ahora es visible. Y lo que es visible, ya lo puedes cambiar. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando desarrollas conciencia, dejas de sentirte víctima del dinero y empiezas a sentirte responsable. Y aunque al principio eso pesa, después libera. Porque te das cuenta de que sí tienes control. De que sí puedes cambiar tu realidad. De que no estás atrapado, solo estabas desconectado. Y este es el momento donde todo empieza a alinearse. Porque cuando conectas con tu dinero, dejas de pelear con él. Dejas de evitarlo. Dejas de temerle. Y empiezas a usarlo. Como una herramienta. Como un recurso. Como un medio para construir una vida más estable, más tranquila, más libre. Y ese es el verdadero objetivo. No es tener más dinero por tenerlo. Es tener más claridad para usarlo. Porque cuando tienes claridad, el dinero deja de ser un problema. Y empieza a convertirse en una solución. Y así, paso a paso, decisión a decisión, comienzas a construir algo que antes parecía imposible, pero que en realidad siempre estuvo en tus manos. Solo que ahora lo puedes ver. Capítulo 3, segundo pilar, el sistema que sostiene tu dinero. Una vez que desarrollas conciencia, te das cuenta de algo incómodo, pero poderoso. No basta con saber en qué se te va el dinero. Necesitas un sistema que lo sostenga. Porque la conciencia sin estructura se queda en intención. Y la intención sin acción no cambia nada. Aquí es donde la mayoría se queda a la mitad. Empiezan motivados, empiezan a observar, empiezan a entender, pero no crean un sistema. Y sin sistema, todo depende de cómo te sientes ese día. Un día ahorras. Otro día gastas. Un día te organizas. Otro día lo dejas pasar. Y así, el dinero vuelve a escaparse. No porque no quieras avanzar, sino porque no tienes algo que lo sostenga cuando tú no estás enfocado. Y eso es exactamente lo que hace un sistema. Te sostiene incluso cuando no tienes ganas. Te guía incluso cuando estás cansado. Te mantiene en dirección, aunque la motivación desaparezca. Porque la realidad es esta. La disciplina no es suficiente si no tienes estructura. Y aquí es donde entra el segundo pilar. El sistema. Un sistema financiero no es complicado. No necesitas fórmulas avanzadas. No necesitas ser experto. Necesitas algo simple, pero constante. Algo que te diga qué hacer con tu dinero cada vez que llega. Porque si no decides tú, el dinero se decide solo. Y cuando se decide solo, se va. Un sistema es básicamente esto. Una forma clara de dividir, organizar y dirigir tu dinero. Nada más. Pero eso lo cambia todo. Porque en lugar de reaccionar, empiezas a anticiparte. En lugar de improvisar, empiezas a estructurar. En lugar de perder, empiezas a construir. Aquí te lo explico de forma simple. Cada vez que recibes dinero, ese dinero debe tener un destino antes de que lo gastes. No después. Antes. Porque cuando decides después, ya estás reaccionando. Y cuando reaccionas, pierdes control. Pero cuando decides antes, tomas poder. Un sistema puede empezar así de simple. Una parte para vivir. Una parte para ahorrar. Una parte para crecer. Eso es todo. Pero la clave no está en la división. Está en la consistencia. Porque lo que realmente transforma tu vida financiera no es lo que haces una vez. Es lo que repites todos los meses. Y aquí es donde muchas personas fallan.
No porque no sepan, sino porque no sostienen. Empiezan bien, pero no continúan. Y el dinero necesita continuidad. Necesita repetición. Necesita tiempo. Porque el dinero no cambia tu vida en un momento. La cambia en el proceso, en la acumulación, en la constancia. Por eso el sistema es tan importante. Porque convierte decisiones aisladas en resultados sostenidos. Ahora, hay algo aún más importante que debes entender. Tu sistema debe adaptarse a tu realidad, no a la de alguien más. Porque muchas personas intentan copiar métodos, copiar porcentajes, copiar estrategias, pero no funcionan. Y no funcionan porque no están alineados con su vida actual. Un buen sistema no es el más perfecto. Es el que puedes mantener, el que puedes repetir, el que no te rompe, sino que te organiza. Porque si tu sistema es demasiado rígido, lo vas a abandonar. Pero si es flexible y claro, lo vas a sostener. Y cuando lo sostienes, empiezas a ver algo que antes no veías. Progreso. Tal vez pequeño al inicio, pero real. Y ese progreso te da algo que no tiene precio. Confianza. Confianza en que sí puedes. Confianza en que sí funciona. Confianza en que ahora sí estás construyendo algo. Y aquí ocurre un cambio muy importante. Dejas de vivir al día. Y empiezas a vivir con dirección. Dejas de reaccionar al dinero. Y empiezas a liderarlo. Y eso cambia todo. Porque ahora el dinero ya no entra y desaparece. Ahora entra y se queda. Se organiza. Se multiplica. Empieza a trabajar contigo, no en tu contra. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque se dan cuenta de que no necesitaban ganar más. Necesitaban ordenarse mejor. Y cuando eso sucede, todo empieza a alinearse. El estrés baja. La claridad aumenta. Las decisiones mejoran. Y la sensación cambia. Porque ahora ya no sientes que el dinero se te escapa. Sientes que lo estás construyendo. Y ese es el verdadero poder de un sistema. No solo cambia tus números, cambia tu relación con el dinero. Y cuando cambia tu relación, cambia tu realidad. Si lo que estás escuchando te está haciendo sentido, no lo dejes aquí. Porque la mayoría de las personas entiende esto, pero no lo aplica, y ahí es donde todo se pierde. Si realmente quieres empezar a cambiar tu forma de manejar el dinero, este es el momento de comprometerte contigo. Así que antes de continuar, haz algo simple. Suscríbete al canal y deja tu like. No por mí, hazlo por ti. Para que este contenido te siga apareciendo y no vuelvas a caer en lo mismo de siempre. Y si hasta este punto te has dado cuenta de algo que antes no veías, escribe en los comentarios la palabra control. Porque ese es el primer paso, dejar de vivir en automático y empezar a dirigir tu dinero con intención. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Capítulo 4. Tercer pilar. Los hábitos que multiplican tu dinero. Hasta este punto ya entendiste algo clave. El dinero no se pierde por falta de ingresos. Se pierde por falta de conciencia y de estructura. Pero ahora viene la parte que realmente define todo. Los hábitos. Porque puedes tener claridad. Puedes tener un sistema. Pero si no tienes hábitos que lo sostengan, todo se cae. Y esto es algo que muchas personas no quieren escuchar. Porque prefieren pensar que el cambio está en una decisión grande, en un golpe de suerte, en un momento perfecto. Pero la realidad es otra. El dinero no cambia tu vida por algo que haces una vez. La cambia por lo que haces todos los días. Pequeñas decisiones, repetidas, sostenidas en el tiempo. Eso es lo que construye riqueza. Y eso es exactamente lo que la mayoría subestima. Porque no parece importante. No se siente urgente. No es emocionante. Pero es lo que más impacto tiene. Un gasto consciente hoy. Una decisión correcta mañana. Un ajuste pequeño la siguiente semana. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a cambiar. Pero aquí hay algo que debes entender profundamente.
Tus hábitos actuales ya están creando tu realidad financiera. No importa si lo ves o no. No importa si te gusta o no. Ya lo están haciendo. Cada vez que decides gastar sin pensar, estás creando un hábito. Cada vez que postergas organizarte, estás creando un hábito. Cada vez que evitas ver tus números, estás creando un hábito. Y esos hábitos, aunque parezcan pequeños, se acumulan y terminan definiendo tu resultado. Por eso este pilar es tan importante. Porque no se trata de cambiar todo de golpe. Se trata de cambiar lo que repites. Ahora, hay una diferencia clave que necesitas entender. No todos los hábitos tienen el mismo peso. Hay hábitos que mantienen tu situación. Y hay hábitos que la transforman. Y tu trabajo no es hacer más. Es hacer lo correcto de forma constante. Aquí tienes algunos de los hábitos que realmente multiplican tu dinero. No porque sean complicados, sino porque casi nadie los sostiene. El primero. Revisar tu dinero con frecuencia. No evitarlo. No ignorarlo. Verlo. Entenderlo. Conectarte con él. Porque lo que revisas, mejora. Y lo que ignoras, empeora. El segundo. Decidir antes de gastar. No después. Antes. Preguntarte. ¿Esto me acerca o me aleja? Esa sola pausa cambia todo. El tercero. Separar tu dinero en el momento en que llega. No esperar. No confiar en la memoria. No dejarlo para después. Porque cuando no separas, mezclas. Y cuando mezclas, pierdes claridad. El cuarto. Sostener incluso cuando no tienes ganas. Porque aquí es donde la mayoría abandona. No cuando es difícil, sino cuando deja de ser emocionante. Y aquí es donde tú puedes hacer la diferencia. Porque cuando sigues, aunque no tengas motivación, empiezas a construir disciplina. Y la disciplina es lo que sostiene todo. Ahora, quiero que entiendas algo aún más profundo. Los hábitos no solo cambian tu dinero, te cambian a ti. Porque cada vez que tomas una buena decisión, te conviertes en alguien que toma mejores decisiones. Cada vez que sostienes un hábito, te conviertes en alguien constante. Cada vez que eliges con intención, te conviertes en alguien que dirige su vida. Y ese cambio interno es lo que realmente crea el cambio externo. Porque el dinero no sigue tus deseos, sigue tu identidad. Sigue quien eres todos los días. No quien quieres ser. Quien ya está siendo. Por eso este pilar no es solo financiero. Es personal. Porque te obliga a dejar de actuar en automático. Y empezar a vivir con intención. Y sí. Al inicio cuesta. Se siente incómodo. Se siente lento. Pero después, algo cambia. Empiezas a notar control. Empiezas a notar orden. Empiezas a notar que ya no estás reaccionando. Estás construyendo. Y ahí es donde todo empieza a multiplicarse. No de un día para otro, pero sí de forma real. Porque ahora ya no dependes de la motivación. Dependes de tus hábitos. Y cuando dependes de tus hábitos, tu progreso deja de ser inestable. Y empieza a ser inevitable. Y ese es el punto donde la mayoría nunca llega. Pero tú sí puedes llegar. Si decides sostener lo simple. Si decides repetir lo correcto. Si decides convertir pequeños cambios en resultados grandes. Porque al final, no es lo que haces una vez lo que transforma tu vida. Es lo que haces todos los días sin fallar. Capítulo 5. Cuarto pilar. Hacer que el dinero crezca. Llegados a este punto, ya no eres la misma persona que empezó este audiolibro. Ahora entiendes tu dinero. Lo observas. Lo organizas. Lo sostienes. Pero aquí viene una verdad que cambia todo. Si solo guardas dinero, no estás construyendo riqueza. Estás protegiendo, pero no avanzando. Y esto es algo que muchas personas confunden. Creen que ahorrar es suficiente. Que mientras no gasten, todo va bien. Pero el dinero que no crece, pierde valor. Lentamente. En silencio.
sin que te des cuenta. Porque el tiempo pasa, los precios suben, y tu dinero se queda igual. Y aquí es donde entra el cuarto pilar, el crecimiento. Hacer que tu dinero trabaje, mientras tú también lo haces. Porque si solo tú trabajas, siempre vas a tener un límite. Tu tiempo, tu energía, tu capacidad. Pero cuando tu dinero también trabaja, ese límite empieza a romperse. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Porque piensan que invertir es complicado, que es riesgoso, que es solo para expertos. Pero la realidad es otra. Invertir no es apostar. Invertir es entender. Es tomar decisiones con lógica, no con emoción. Es pensar a largo plazo, no en resultados inmediatos. Y sobre todo, es empezar. Aunque sea pequeño. Aunque no sea perfecto. Porque aquí hay algo que debes grabarte. No necesitas mucho dinero para empezar a crecer. Necesitas empezar. Porque el crecimiento no viene de la cantidad inicial. Viene de la constancia. De repetir. De sostener en el tiempo. Y aquí es donde ocurre algo poderoso. El dinero empieza a generar más dinero. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste que el tiempo hiciera su trabajo. Y el tiempo, cuando se combina con consistencia, se vuelve imparable. Pero hay algo más profundo que debes entender. El crecimiento no solo es invertir en instrumentos, también es invertir en ti, en aprender, en mejorar tus habilidades, en volverte más valioso. Porque mientras más valor generas, más dinero puedes atraer. Y ese dinero lo puedes volver a poner a trabajar. Y ahí es donde se crea un ciclo diferente. Un ciclo de crecimiento. Donde no solo ganas, multiplicas. Donde no solo produces, expandes. Donde no solo trabajas, construyes. Pero aquí viene una advertencia importante. No todo crecimiento es bueno. Porque también puedes caer en la trampa de querer resultados rápidos. De querer duplicar en poco tiempo. De dejarte llevar por promesas fáciles. Y ahí es donde muchas personas pierden todo lo que construyeron. Por eso este pilar no es solo crecer. Es crecer con inteligencia. Con paciencia. Con visión. Entendiendo que lo que realmente funciona no es lo más rápido. Es lo más sostenible. Porque la riqueza real no se construye en meses. Se construye en años. Pero una vez que empieza, no se detiene. Y aquí es donde todo se conecta. Porque ahora ya tienes conciencia. Tienes un sistema. Tienes hábitos. Y ahora tienes crecimiento. Y cuando juntas estos 4 pilares, tu realidad empieza a cambiar. No por suerte. No por magia. Sino por estructura. Por decisiones. Por consistencia. Y en este punto, ya no estás sobreviviendo. Estás construyendo. Y eso cambia completamente la forma en la que ves el dinero. Porque ya no lo ves como algo que viene y va. Lo ves como algo que puedes dirigir, multiplicar y expandir. Y ese es el momento donde todo empieza a acelerarse. No porque hagas más, sino porque haces mejor. Capítulo 6, quinto pilar, la identidad que sostiene la riqueza. Hasta ahora has entendido cómo funciona el dinero. Has visto tus errores. Has creado estructura. Has empezado a construir hábitos. Y has aprendido a hacer que el dinero crezca. Pero hay algo más. Algo que está por encima de todo lo anterior. Algo que define si lo sostienes o lo pierdes. Tu identidad. Porque puedes tener el mejor sistema, los mejores hábitos, las mejores oportunidades. Pero si tu identidad no está alineada con lo que quieres construir, vas a sabotearlo, tarde o temprano. Y esto pasa más de lo que imaginas. Personas que ganan más dinero, pero vuelven a quedarse sin nada. Personas que crecen, pero no logran sostenerlo. Personas que avanzan, pero regresan al mismo punto. ¿La razón? No era falta de conocimiento. Era falta de identidad.
Porque el dinero no solo sigue lo que haces, sigue quien crees que eres. Si en el fondo piensas que el dinero es difícil, vas a actuar como alguien que lo evita. Si crees que no eres bueno manejándolo, vas a tomar decisiones que lo confirmen. Si sientes que no mereces más, vas a encontrar la forma de quedarte igual. Y todo esto sucede sin que lo notes. De forma automática. Silenciosa. Pero constante. Por eso este pilar es tan poderoso. Porque no se trata de hacer más. Se trata de convertirte en alguien diferente. Alguien que piensa distinto. Alguien que decide distinto. Alguien que se comporta distinto. Incluso cuando nadie lo ve. La identidad financiera no se dice. Se demuestra. Se demuestra en lo que haces todos los días. En cómo reaccionas cuando llega el dinero. En cómo decides cuando tienes que elegir. En cómo te comportas cuando nadie te está observando. Ahí es donde realmente eres. Y aquí viene algo clave. No puedes construir una vida diferente si sigues actuando como la persona de antes. Porque tu realidad actual es el reflejo de tu identidad actual. Y si quieres resultados distintos, necesitas empezar a actuar desde una identidad distinta. No cuando tengas más dinero. Desde ahora. Porque ese es el error que muchos cometen. Esperan a tener para empezar a hacer. Pero el orden es al revés. Primero te conviertes. Y después recibes. Primero cambias. Y después creces. Primero decides. Y después avanzas. Y aquí es donde todo se vuelve poderoso. Porque cuando cambias tu identidad, ya no necesitas forzarte tanto. Ya no necesitas motivarte todo el tiempo. Ya no necesitas luchar contigo mismo. Porque ahora, eres esa persona. La que revisa su dinero. La que decide con intención. La que tiene estructura. La que construye. La que no se sabotea. Y eso cambia todo. Porque cuando tu identidad está alineada, todo lo demás fluye. Tus hábitos se sostienen. Tu sistema se mantiene. Tu dinero crece. Y tu vida cambia. Pero aquí hay algo que necesitas entender con total claridad. Esto no es un cambio instantáneo. No ocurre de un día para otro. Se construye. Se repite. Se refuerza. Cada vez que eliges bien, estás reforzando tu identidad. Cada vez que haces lo correcto, aunque sea incómodo, estás cambiando. Cada vez que te sostienes, aunque no tengas ganas, estás creciendo. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de ser la persona que sobrevivía, y te conviertes en la persona que construye. Y ese es el verdadero punto de transformación. No cuando ganas más dinero, sino cuando ya no eres la misma persona que antes lo perdía. Porque ahora, tienes algo mucho más valioso que el dinero. Tienes claridad. Tienes control. Tienes dirección. Y sobre todo, tienes identidad. Una identidad que ya no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que decides todos los días. Y cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser una preocupación, y se convierte en una consecuencia. Una consecuencia de quién eres, de cómo piensas, de cómo actúas, y de lo que decides sostener. Y ahí es donde realmente empieza la libertad. Ahora ya lo sabes. No era el dinero. Nunca lo fue. No era cuánto ganabas. No era la oportunidad. No era la suerte. Era lo que nadie te enseñó. Era la falta de conciencia. Era la falta de estructura. Era la falta de hábitos. Era la falta de crecimiento. Era la falta de identidad. 5 pilares, que no solo cambian tu dinero, cambian tu vida. Porque ahora entiendes algo que antes no veías. El dinero no llega cuando trabajas más. Llega cuando te conviertes en alguien capaz de sostenerlo. Y eso ya empezó en ti. Tal vez no tengas todo resuelto todavía, pero ya no estás en el mismo lugar. Porque ahora tienes claridad. Y la claridad es el inicio de todo cambio real. A partir de hoy,
Cada decisión cuenta. Cada peso tiene dirección. Cada acción suma. Y aunque al principio parezca lento, recuerda esto. No estás construyendo resultados rápidos. Estás construyendo una vida diferente. Y eso toma tiempo. Pero vale completamente la pena. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Hay algo dentro de ti que ya quiere cambiar. Así que no lo ignores. Suscríbete al canal y deja tu like para que este contenido siga llegando a más personas que también lo necesitan. Y escribe en los comentarios la palabra pilares, para que hagas un compromiso contigo. No conmigo, contigo. El compromiso de dejar de vivir en automático y empezar a construir con intención. Y si este mensaje conectó contigo, te dejo 2 videos en pantalla que van a ayudarte a dar el siguiente paso. Uno te va a mostrar cómo organizar tu dinero de forma simple, y el otro cómo evitar los errores que siguen frenando tu crecimiento sin que te des cuenta. No te vayas ahora, porque este puede ser el momento donde todo empiece a cambiar.